Pero mi sueño va más por crear materiales que dejen huella. Hice 50 funciones donde la gente vio la historia de mis abuelos. Me miré en el espejo y dije, ¡ah! Soy mi hermana, pero más linda. Y a partir de ahí dije, che, voy a directamente dedicarme al drag, siento. Y me pongo la cosa y retruco un minón. Yo creo que el teatro es una manera de existir. Es súper importante y Bienvenidos a una nueva entrevista de teatro musical. Nos acompaña Matías Prieto Peccia, que es autor, intérprete, director. Nos reímos porque recién pronuncié mal su apellido. Pero lo primero que quiero saber es, Mati, ¿quién es Matías Prieto Peccia? ¿Quién es Matías? Bueno, Matías, igual me escribiste re bien, como que no me dejaste espacio. Nada, soy un artista muy inquieto, al que le gusta hacer muchas cosas, aprender cosas nuevas, plantearse nuevos desafíos y autogestar y estar todo el tiempo produciendo. Entonces, actor, es verdad, bailarín, cantante, dramaturgo, director, coreógrafo. Viste, me faltaron un par. ¿Te faltó? Ay, me perdí. ¿Qué no dijiste? Pero bueno. No había dicho bailarín, coreógrafo. Bueno, sí, teatro musical como que un poco engloba las tres áreas de como uno como intérprete, pero después está toda la parte creativa que fui como desarrollando, estudiando en diferentes lados. Totalmente no, pero te metiste en coreografía, que es algo que no siempre todos se meten. Y quería saber cómo empezaste con todo esto. ¿Cómo dijiste, che, me gusta o la actuación o el teatro musical? ¿Es lo que me quiero dedicar? Y fue un poco casual, porque en mi familia de arte había muy poco, salvo mi tío y mi abuelo que cantaban en las fiestas familiares, ¿viste? Como una cosa muy amateur y cantaban tangos. Y ya mi tío falleció hace mucho, así que yo lo toqué muy de cuando era chiquito. Pero siempre tuve como una inclinación, o sea, ya de pibe me gustaba dibujar, me gustaba quedarme viendo en la tele cómo bailaban y cómo hacían ese tipo de cosas. Y lo que me pasó es que en la adolescencia yo estaba como muy flaquito y me mandaron a ir al gimnasio. Y fui al gimnasio y de casualidad me metí en una clase de Latin dance que no sabía ni lo que era. Y empecé como a bailar y me acuerdo que el profesor me dijo, che, tenés condiciones, ¿no querés venir a nuestro grupo de danza? Bueno, dale. Y ahí me metí y ahí fui conociendo gente y me acuerdo que una vez un amigo de ahí iba a audicionar para las becas de Julio Boca. Yo dije, bueno, te acompaño y me dieron la beca. Y y a ese mismo amigo lo acompañé a hacer el ingreso de la UNA de danza y también quedé. En ese momento se hacía examen de ingreso que tenías que ir a audicionar. Y entré como medio de casualidad. Y empecé en principio un poco con la danza, después me metí de lleno full con la actuación, y después me di cuenta que bueno, que también podía cantar, como que podía hacer las tres cosas, y empecé viste, te vas metiendo un poco en el mundo y vas haciendo que las audiciones y vas quedando, y vas encontrando que te gusta el género, y empezás a investigar, a ver un poco más, a ver obras, y bueno, me metí. Y cada vez más y más. De llenísimo. Con la danza dijiste como me pareció muy natural o no solo te pusieron tantos obstáculos inicialmente, Sí. sino parecía como que te llamaron a hacerlo. ¿Con la actuación también fue todo muy natural o capaz hubo más barrera? No hubo barrera, o sea, sí lo que me pasó es que yo arranqué y empecé con curso de teatro que yo no entendía bien por dónde iba la cosa, y al principio como que me costaba, no entendía hasta que el segundo año que hice teatro fue como, rack, listo, entendí todo. Me acuerdo que yo estudiaba con Rubén Viani en su momento. Y me dio una devolución, como me dijo, bueno, a partir de ese trabajo que hiciste vos, entendiste algo. Que ¿Vos fue lo re loco sentiste porque también en tu cabeza? ¿Lo sentiste? yo lo sentí. Como que a partir de un momento así como muy claro de un ejercicio, entendí el teatro, de pronto. Como que arranqué como que yo era medio el peorcito de la clase y de pronto, bueno, terminé Julio Boca, que en su momento se daba una beca de actuación, una beca de canto, a mí me dieron la beca para estudiar con Chávez, o sea, como que fue... Ay, wow. Y Chávez también era con entrevista para que te acepten, era todo. Con Chávez sí, pero esta beca, la carrera de Chávez era de 4 años y esta beca te hacía meterte directamente en los últimos 2 años que estudiabas con él.
Así que bueno, hice también con él y después con un montón de profesores más. Pero nada, fue algo como que se fue dando el teatro y yo lo que siento que más soy es actor. Eh, y que siento como que es parte de mi esencia, como que cada vez que bailo y cada vez que canto lo abordo desde el actor. Cuando no lo hago desde ese lugar me siento un poco, no sé, vacío, como que me falta algo, ¿viste? Totalmente, te pasa a veces eso de como ver gente que si este no lo está haciendo desde el actor o no está entendiendo que está interpretando en baile, en canto, en otros géneros, ¿no? Y, viste, como nos pasa a todos en el campo que estudiamos, viste, lo que observamos es lo que estudiamos. Como que yo fui tocando muchas cosas, entonces como que voy viendo esas cosas. Pero es entendible, como siento que hoy por hoy al artista de teatro musical se le pide que haga No, pero yo ni siquiera digo al artista de teatro de musical, todo. Digo como salir de eso. Por ejemplo, nada, yo voy mucho a escuchar recitales o festivales y me pasa que desde que me metí más en el teatro musical, escuchar a alguien que solo canta, si querés, es como digo tipo, che, pero esto, como no sé si está como cantando desde lo que realmente siente, como que me costó volver a ver lo mismo con los mismos ojos. Sí, sí. Y sí. Para mí, igual siento que hay que separar las cosas, porque a veces que uno escucha una partitura tan hermosa que Que ya no importa. no te importa nada. Claro, como que escuchas el sonido, te transporta a un lugar, ¿viste? Eso es lo que nos pasa, que capaz escuchamos algo con los ojos cerrados y te quedas solo con la interpretación de la voz, que es una forma de actuación también, en definitiva. Pero a veces la belleza musical te mata todo, ¿viste? Depende de lo que estés viendo. Si ves a una persona parada, sí esperas que tenga una conexión entre su cuerpo y su alma y lo que está cantando. Pero a modo anecdótico de esto, yo ahora estoy haciendo, no es que quiera tirar un chivo, pero de paso lo tiro. Estoy ensayando una obra, Cuyen Guapi, que es una obra mía, infantil, que me metí con un tema súper particular que es los pueblos originarios. Y la música la hace Sol Bardi y Fran Gaia, y están haciendo algo musicalmente que cada vez que escucho algo nuevo que me traen se me paran los pelos de punta, ¿viste? Que digo, hay algo que trasciende porque no los estoy viendo actuar. Totalmente. Es tipo solo la música, y pasó que en el ensayo presentamos, después que estuvimos laburando, porque laburo en conjunto con ellos, ¿viste? Como, ya acá me gustaría tal cosa, le presentamos al elenco la canción y todos terminaron llorando. ¿Viste? Como decís, Hay algo ahí, sí. hay algo que conectó. ¿Qué Pero, género es y la música? ¿Más folclore o por dónde es? Es muy particular porque no es folclore, como que tiene un sonido más autóctono, si se quiere, más conectado con la Pachamama. Pero también tiene ingredientes de otros lados. Hay un poquito de jazz en algunos momentos, está más rockeado en otros momentos, pero tiene un montón de este universo que es como inclasificable, digo yo, porque no lo tenemos tan escuchado, ¿viste? Como que no entra en las clasificaciones populares. Quizás sí, pero no sé si lo escuchas y decís esto es folclore. Claro. Sí, capaz tiene otro que va por otro lado, sumando toda esta parte de pueblos originarios. Sí. Vos ahí sos el autor. Soy el autor y el director. Director. ¿Actuás ahí o no? No. Perfecto. Y porque te quería preguntar eso también, ¿cómo combinás estos universos a veces solo actuando, a veces escribiendo, dirigiendo, o en empleo acá adentro haciendo todo a la vez? Toda la vez. No sé cómo habrá sido esa experiencia y en general, ¿no? Porque fue, creo que hasta producción, todo hiciste. Sí, de todo. ¿Cómo es esa experiencia para vos? Y es muy difícil hacer muchas cosas juntas, pero a veces pasa. También Empleado fue la primera obra que yo escribí, que fue en el 2017, que salió un concurso de teatro musical de Julio Boca que lo ganó. Y claro, cuando uno no tiene todos los contactos quizá o la confianza para depositar en otras personas, empieza a ocuparse de todo. Que es re gratificante y que está buenísimo, pero a la vez es re estresante. Digo, y hay veces que uno puede hacer muchas cosas, viste que hay gente que tiene personalidad para hacer muchas cosas y otros para concentrarse más. Y a mí me gusta siempre hacer como un poquito de cada cosa. Pero también encuentro que el laburo en un equipo en el que uno también pueda depositarse está buenísimo. O sea, igual era un equipo, pero donde vos estabas como liderando muchas partes. Había un montón de actores, había el coreógrafo, había de todo. Yo era el coreógrafo también. Ese eras el coreógrafo, me confundí entonces. Claro, no, Dai Vera estaba actuando. Dai Vera estaba actuando. Claro, pues ella como ha hecho algunas coreografías,
me Sí, confundí sí, sí. con otras obras. Y ahí de repente vos estabas actuando, protagonizando además. Sí. ¿Y cómo fue protagonizar y dirigir a la vez, o como estando adentro y afuera en algún camino? Y fue un camino distinto, porque yo siempre siento que cuando actúo, yo ya enseguida me meto de cabeza y estoy re full actuando y es como mi lugar de disfrute. Al estar en ese lugar y a la vez dirigiendo es más difícil porque tenés que tener el ojo no solo en vos y con quien estás accionando en esa escena, digamos, sino en el total y en todos y de pronto pensando que, uy, esta luz vino tarde, tengo que pasar después esta nota. Y al principio fue como difícil porque era mucho, no estaba 100% metido en la actuación. Pero es un ejercicio como todo, un entrenamiento. A medida que fueron pasando las funciones o los ensayos, como que me di cuenta, ok, puedo con esto. Bueno, no solo creíste que pudiste, sino que lo hiciste y sobre todo volviste ahora en 2024 a hacer algo fondo. Sí, O sea, hubo algo de esto que dijiste, che, no sé qué hice, pero salió muy bien, sí, es interesante y quiero seguirlo contando. sí. ¿Qué fue lo que te llevó a volver a llevar esta historia, a volver a llevar el mensaje, o fue la autogestión? Y sí, fue un poco, fue como una conjunción de cosas. A mí me pasó que yo tuve unos años como muy productivos escribiendo, que fue 2017, 18, 19. Después como que dije, voy a relajar un poco de ponerme a hacer yo todo, porque esto es un poco estresante. Y me puse a laburar full, yo intérprete, y después, bueno, me fui a una gira a Europa 3 meses y cuando volví tenía la necesidad de volver a conectar con mis cosas. Entonces volví con Villuya, volví a escribir otras, bueno, volví, empecé con Villuya en ese momento, digamos, pero volví a mi autor-director en ese momento. Y cuando volví con Villuya, que es una obra que tiene mucha comedia, claro, mucha gente que vino a ver me decía, che, tenés que volver con Empleado, que estaba buenísima, ¿por qué no la volvés a hacer? Estaba increíble, qué sé yo. Y es una obra que yo armé con un elenco de gente para mí soñada, que yo les escribí la obra para eso y mucha de esa gente, una ahora vive en Estados Unidos, la otra vive en Mar del Plata, la otra se fue de gira a Turquía. Entonces no veía la posibilidad de volver a hacerla, como que sentía que no podía, ¿viste? Pero hice audiciones y se armó un equipo recopado y estuvo buenísima la experiencia de volver a hacer la obra y darnos cuenta que, che, bueno, es mi dirección, es mi texto, puedo moldear, Sí, digamos, sí, aunque hayan acomodarlo. otros intérpretes, armar como algo que tenga identidad. Se sumó Sol Bardi a hacer la parte vocal, que eso sumó un montón a la obra también. Eh, y la extrañaba porque era una obra muy linda de hacer y muy divertida, que llevaba al absurdo al máximo, que a mí es algo que me encanta. Eh, ¿Y sentís que ahí el hecho de haber hecho Villuya en el medio te dio otra visión o algo? Pues digo, Villuya también fue una obra que hiciste muy fuerte, comedia con diferentes escenas, sí, que una parte es musical, o sea, como sí. de repente eso te ayudó a fortalecer el empleado, o le dejaste más parecido al original sin tanto renovación. No, bueno, pasaron muchos años, entonces hay un crecimiento en el medio, tanto de mi experiencia como autor, como director, como coreógrafo, como intérprete y todo eso yo creo que se fue viendo en empleado. Eh, y obvio, Villuya fue un ejercicio muy grande para mí, porque para mí era un formato nuevo, que tenía como algo también original y algo de interacción con el público que yo antes no lo había hecho nunca, no sabía cómo iba a funcionar eso. Eh, Fue muy divertido hacer, Ah, vos como intérprete, sí. porque empleado tiene un poco de interacción, pero es más, digamos, Sí, de del la Virginia presentador, Lago, de de la la... Virginia Lago. Y Villuya tenía como 4 secciones donde se Mm, interactuaba con el público ahí como más directamente. más directamente, sí, un poco más de impro, porque si Virginia, si bien tenía algo de interacción con el público, este personaje en empleado, eh, estaba todo Está muy guionado, armado, sí, sí, sí. estaba bastante guionado. Aunque igual tenían los actores que la interpretaron una cierta libertad, eh, estaba así como guionado. Y en cambio en Villuya como que podía pasar que la gente te conteste cualquier cosa. Entonces como que teníamos, en realidad también estaba guionado,
Perdón, público. Ya se enteran. Pero teníamos, bueno, si te contesta tal cosa, opción A, si te contesta tal cosa, opción B, opción C, como que teníamos Sí, nunca sabes del todo para dónde va a ir del Sí, todo. sí. Sí. Y tendré que preguntar esto, decías que nada, te gusta mucho ese humor absurdo. ¿Vos cuando consumís, también consumís ese humor o qué tipo de obras consumís más? No, a mí me gusta ver de todo, la verdad. Veo también mucho cine, mucha peli, muchas series, y yo lo que digo es, mientras sea bueno y tenga su propio sistema de verdad, que sea creíble, me gusta ver cualquier cosa. Desde un drama hasta un suspenso, hasta una de terror, las cosas estalladas, tipo, yo fan de la sitcom desde La Niñera, Friends, Paquita Salas, viste, como que ahí hay un humor muy fuerte, pero también me encantó poner el Veneno en series. Y en cuanto a musicales y obras de teatro, lo mismo. Viste, como que mientras esté claro para mí el sistema, la verdad, y esté bien escrito y bien actuado, a mí me encanta ver cualquier género en realidad. O sea, pero no tenés tanto problema con eso. No, no. Y me gusta como ir explorando. Si bien a mí lo que más me gusta es el humor, por ejemplo, Villuya para mí tiene, no está toda en una misma línea. Todas tocan el humor, pero son todas bien distintas. Sí, sí, De son las cuatro muy obras. diferentes. Porque hay una que está como en época, que tiene una cosa como más romántica, si se quiere, más sensible, después un humor más estallado, después más personajes bizarros, después otra cosa que hablan todos en off, están tipo voces en off y es como un registro un poco más tranca. Entonces como que me gusta explorar, de hecho como que siempre cuando hago personajes me gusta hacer cosas bien distintas. Un Un poco de todo. poco de ¿No tenés todo. algún género favorito? Broadway, capaz, ¿hay algo que te guste más? O No, no. No, no, disfruto sí de hacer, de ver me gusta ver todo y de hacer me gusta la comedia, es lo que más me gusta. llevarlo por ese lado, Sí. simplemente. Y hablando de hacer, siempre un juego que me gusta hacer es, si tuvieras 20 millones de dólares para hacer un musical, ¿qué harías? A mí me gustó mucho Something Rotten, no sé si la llegaste a Sí, ver, sí, sí. O sea, no la vi en vivo, he me visto, pareció excelente. O The Book of Mormon, sé que lo haría como digamos, un capricho porque no sé si pegaría con la cultura acá. no, pero digamos, son dos musicales comedia paródicos. Sí, Something Rotten con Shakespeare y esa sí, época, y The Book of Mormon, bueno, es ahora, pero sí con... sí, con otra, bueno, una cultura que acá no, ni idea. Bueno, pero en España le fue muy bien. Sí, Así que podría ser que acá bueno, también algo le vaya. sí, ¿Quién dice el día de quizás. mañana capaz lo Sí, traes, sí. se aparecen esos 20 millones? Pero ¿son sueños que tenés o ahora lo...? No, no son sueños que tengo. A mí me pasa algo que cada vez estoy más convencido en que hay que apostar a los creadores de acá. Eh, y esa es mi visión para el futuro, ¿viste? Ser un creador y que tengamos nuestra propia industria y que crezca un montón. Y hay un montón ahora de autores y dramaturgos buenísimos y directores y gente joven que está abriéndose un espacio que está creando cosas realmente buenas. Por ejemplo, Emi Dionisi me parece que es el ejemplo de que, bueno, hay calidad acá, que no es solo para mirar de afuera. Entiendo igual que es un sistema y que está buenísimo y que trae un montón de laburo y en principio lo que atrae público son estas producciones que vienen de afuera, que son nombres conocidos de películas, de cosas, eh, y que está buenísimo, pero mi sueño no va más en eso. Yo creo que depende también de cada uno, ¿viste? Los que son más solo intérpretes, es como, ay, sí, me encantaría hacer el rol de tal cosa. Sí, sí, me gustaría hacer... Pero quizá los creadores, no sé, como que estoy muy en la dramaturgia, ahora estoy reestudiando dramaturgia también. Bueno, igual también estás actuando muchísimo como intérprete. En Pretty Woman estás a Sí, full. sí, 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 estoy actuando y está buenísimo, me encanta. Pero mi sueño va más por crear materiales que dejen huella. Como que hay algo que creo, yo en muchos de mis materiales traje mucho de mi familia, por ejemplo, de mis costumbres. Es toda gente que está muerta, perdón. Rinconcito de luz, Cris Morena, adoptame. Eh, pero digo, che, bueno, estoy haciendo vivir eternamente quizá una frase o una canción que me cantaba mi abuela. Y eso me parece tipo, algo muy poderoso, ¿viste? Porque, qué sé yo, un familiar tuyo que vos amás y tenés en tu recuerdo, murió. Y ya está. Pero hoy por hoy
como hice 50 funciones donde la gente vio la historia de mis abuelos. Entonces es una manera de hacerlos, de Total, tenerlos todavía de acá. mantenerlos vivos de alguna Sí. manera. Y en las otras obras que haces también, de alguna manera decís, quiero poner algo mío que se vea ahí, que sea una frase, un personaje. Y siempre. O sea, hay algo también que a mí me gusta, que me dicen mucho mis materiales, como que se renota que lo hiciste vos. ¿Viste? Como que siento que eso está bueno, como tener una identidad. Y si bien me gusta que todos sean bien distintos, que siempre tengan algo mío. Y también hay algo que tengo mucho cariño de toda la herencia de mi familia. Viste que había una herencia inmigrante y del trabajo y del amor y el poder de la familia, digamos, y de la unión, que, digamos, que me dejaron un montón de valores que para mí son eh, valiosos y me gusta siempre traer en mis materiales. Y hay un sonido como de los dichos, lo antiguo, que lo tengo reescuchado en mi memoria que siempre me gusta traer. ¿Hay alguna obra que tengas en la cabeza de algún día quiero hacer algo con esto, no sé cómo, pero la tengo en una carpeta que yo sé que va a salir? ¿O alguna idea o concepto? No sé si tengo la carpeta porque muchas de las cosas, como que no me guardo mucho. Como que en general siempre termino haciendo las cosas. En el caso de Villuya, por ejemplo, sí tenía la obra de mis abuelos que la tenía, poner que hace 5 años que la tenía escrita. Pero bueno, ya la llevé a cabo. No sé si ahora ya me queda algo. Siempre estoy escribiendo cosas y tengo un montón de obritas cortas y que digo, bueno, esto se puede seguir, esto da. Pero bueno, eso. A nivel sí dramaturgia estoy muy entusiasmado con Kuyen Guapi, la que monté antes, porque siento que tiene algo súper especial. ¿Y ahora cuándo viene? En julio, para Julio. vacaciones de invierno. Va a haber una función antes, si no me equivoco, el 5 de julio y después en vacaciones de invierno, en la sala Neruda del Paseo de la Plaza. Ya aprovechando nada, para infantil y para todos los chicos que están ahí a full. Sí, es infantil y es para toda la familia, en realidad, como que es una obra Sí, de amplio espectro. decimos mal infantil, ahí me corrijo, decimos mal, pero sí, vamos apuntando a todo el público y que se pueda ir perfectamente con chicos y que tenga la doble capa para que también los adultos puedan encontrar cosas. Exacto. ¿Y qué te lleva ahora a llevar esto de los pueblos originarios? ¿Esto era parte de tu familia o algo que querías investigar en el sentido de una metáfora de pueblos originarios con tu familia? Pausa dramática. No, la verdad es que lo que pasó es que una productora a mí me contactó y tenía ganas de hacer una obra original y me como encargó escribir algún material libre, digamos, como, bueno, escribí de lo que vos quieras. Bueno, ¿de qué? Infantil. Y es loco también el proceso creativo. Yo a veces sueño con algo, a veces veo una conversación en un colectivo que me llama la atención, o veo alguna situación y yo tengo como mi blog de notas y anoto cositas. Y no sé por qué de pronto me vino así como una imagen fuerte de un mundo súper particular con este color, ¿viste? De los pueblos originarios. No es exactamente ningún pueblo, sino que es como una especie de pueblo diferente que se llama Cuyenghuapi, pero que tiene como, comparte estas características de los pueblos originarios argentinos. Y de trasfondo e interesante que, digo, como que no es una obra plana, como que tiene un montón de capas. Es un niño buscando su identidad, que linkeo con un montón de nuestra historia argentina, ¿no? Las costumbres, como el aceptar otras culturas. Y de pronto como de ese germen empezó como a brotar algo. Yo de pronto me siento que empiezo a escribir así, que no sé bien de dónde viene, pero viene, viste, de algún lado. Pero la realidad es que no tengo ninguna conexión directa, por lo pronto. Dale. Digo que yo, nada, cuando investigué sobre vos, porque también digo, bueno, quiero ver qué me faltó, algo que me sorprendió es que veo que hiciste muchas cosas muy diferentes también, incluso como intérprete, si querés, ¿no? Pero además de todo lo que contabas, estuviste en este proyecto que yo te dije, lo voy a decir mal, que le digo Stardust, pero es Music, donde fuiste como camarero y cantante. ¿Cómo fue de repente eso de estar
también bajando a otro tipo de trabajo, si querés, ¿no? Que no es el de intérprete tradicional. Sí, bueno, como te dije, yo soy muy inquieto. Entonces me gusta como ir probando cosas diferentes. Y esta era una propuesta así que era como re artística y yo estuve en Stardust hace unos años y me había re flashado porque me parecían todos increíbles. Sí, digamos que los camareros te sirven, Sí. suben, cantan, tienen su momento, Sí. juntos, separados. Y el planteo de este proyecto era como armar un Stardust argentino en el que te atienden mozos y que de pronto la gente se lleva la sorpresa de que son tremendos artistas y hacen un montón de cosas. Así que nada, estuvo buena esa experiencia. Para mí lo más difícil y lo más estresante fue la parte de ser mozo porque no tenía ni idea. Igual, en realidad era como el tema del mozo en este proyecto era medio una excusa, no es que había solo 2 opciones de comida, o sea, no es que era una cosa re complicada, ¿viste? Como que el laburo era bastante sencillo, pero todo bueno, porque uno no siempre tiene la posibilidad de hablarle a quien le está actuando después. Total, y que después al final capaz, gracias, me encantó lo que cantaste, sí. Algo tan directo. Sí, como que fue loca esa experiencia, estuvo buena. Estuve todo el año pasado haciendo eso. ¿Interpretaste antes algún camarero? A un camarero... Ahora estoy haciendo un camarero, un Pretty Woman. Por eso te dije antes, dije capaz antes. No, antes hice un mozo en The Hole, la que estaba Moria Kazan. Sí. Éramos 4 mozos que cantábamos a capela. Y hice eso, pero después mozo, creo que no me acuerdo si hice. Creo que no hice mozo. No, bueno, ahora para Pretty Woman capaz... Para Pretty Woman. Saqué un poco de... Sí. Saqué experiencia. Y otra cosa que he visto es, bueno, tuviste Kinky y ahora quiero hablar de Kinky, pero ahí estuviste dragueado. Ya te habías dragueado, ¿cómo fue ese camino, no? No me había dragueado. Soy muy fanático igual de RuPaul, de toda esa movida, pero nunca había probado. Yo de hecho dije, no, yo voy a hacer un loco si me llevo a draguear. Y lo que pasó es que justo ese año yo estaba haciendo Chorus Line y la misma productora que estaba haciendo Chorus Line iba a hacer Kinky y nos invitó a audicionar. Yo pensaba, bueno, ¿para qué doy de esto? No doy para nada, doy para Angel, me parece, que son como estos, los drags. Yo no daba para nada de Charlie o... Claro, sí. Como que viendo los personajes que había disponibles, no sentía que diera para ninguno más que para esos. Y justo teníamos varios compañeros que iban a audicionar también para Angels, entonces fue como todo un plan de, ay, bueno, experimentémonos, pongámonos una peluca, pintémonos la cara. De hecho fue gracioso porque en la audición fui y yo estaba haciendo chorus y yo tenía bigote, porque mi personaje tenía bigote y le pregunté a Ricky, ¿qué hago? ¿Me lo afeito? No, déjatelo. Así que yo estaba todo montado con un bigote acá pegado. No, y fue una experiencia alucinante. Creo que nunca me sentí tan empoderado como atractivo, bello, viste, como una cosa diferente. Viste, como siempre mis personajes van por otro lado, no, como que nunca hasta ese entonces me había asumido como de una cosa medio sexy o tal. Y me pasó la primera vez que me maquillaron, me miré en el espejo y dije, ¡ah! ¿Soy yo? Soy mi hermana, pero más linda. No, pero además es muy fuerte porque el cambio es muy fuerte. O sea, digamos, las drags se trabajan mucho la estética. No es solo la cuestión trans, es toda una cuestión estética fuerte. Sí. Y después me saco el sombrero porque es afeitarse las piernas todos los días, la cara, trucarse, tipo esconderse las partes íntimas. Y yo después de Kinky hice otra obra también dragueado para Flavio Mendoza, Bendito tú eres, que ahí todavía fue peor porque Flavio tiene re el mundo drag, ¿viste? Entonces él ya sabía, nos ponían unas tangas súper finitas y era como que tuve que hacer todo un laburo también ahí de todo, del cuerpo, ¿viste? De entrenar, de estar entrenado para poder estar arriba de tacos un montón de funciones a la semana. Mi respeto para las dragas, para las mujeres, porque es
Es un laburazo, pero es fascinante, la verdad. Y además de esto de la belleza, ¿encontraste algo vos que dijiste, tipo, che, me di cuenta que puedo hacer esto, que me gusta, que no me gusta, que lo quiero hacer o podría hacer? En cuanto al mundo drag. Sí. Sí, como esto que te digo que encontré como una sensación de empoderamiento. Que como que hay algo ahí y que me di cuenta que, che, bueno, como que no me queda mal hacer esto. Como que yo no lo había tomado como una posibilidad. Y a partir de ahí dije, che, podría directamente dedicarme al drag, siento. Como que tengo ahí como, ay, me puse los tacos y podía caminar bien, ¿viste? Como, ay, y me pongo la cosa y retruco un minón. ¿Y te frenaría algo o no o sea, o te gustó para una vez, No, pero lo tuyo es el baile, la actuación? no me frena tanto, pero sí siento que es un laburo que requiere mucha dedicación. Si haces muchas cosas, como es mi caso, Sí, debe ser una es pasión como más demasiado fuerte difícil. con el Es mundo más drag. difícil. Pensá que yo, no sé, en una obra hoy por hoy, con llegar una hora antes está bien. Y yo para Kinky llegaba 3 horas antes Estaba para toda al la teatro. preparación. Para maquillarme, afeitarme, elongar, hacer ejercicios para el taco. O sea, hay una dedicación grande para Total. eso. Y más allá del mundo drag, la experiencia kinky, ¿cómo la sentiste? Porque fue un musical grande, hiciste muchos grandes igual, Sí. pero fue un musical, digo, fuerte, con voz y que capaz venía de otro código, si querés, que tenía algo para aportar por ese lado. A mí me encantó. La experiencia fue hermosa. Como te digo, ya siempre encontrar algo nuevo, que para mí fue el drag, es como abrirte las puertas a algo maravilloso y a mí siempre me encanta abrir puertas, ¿viste? Como jugar con algo nuevo. Sí. Y vos sí para mí era lo más. O sea, yo me saqué el sombrero y el día tuve una posibilidad de una vez ver la obra de afuera, ¿viste? Cuando rotás. Y dije, no, este chabón tiene muy clara. O sea, como manejaba el público así, tenía un termómetro interno, es un showman, la verdad que me parecía increíble y me pareció muy solidario y muy buen compañero. Eso no es tan fácil con las figuras grandes, ¿viste? O que te den lugar. Y él a mí en la obra me había dado mucho lugar. Porque yo era como, todas las Angels éramos un ensamble y conmigo se empezó a generar como un jueguito de humor, entonces se empezó a desarrollar un montón eso. Tiene que ver con un otro que te escucha, ¿viste? Porque si no, no existe eso, no hay posibilidad de ese juego. Y él desde ese lugar me pareció muy, Sí, muy sí, él, generoso y digamos, muy él piola. podría como dejarlos a todos como ensamble y nada más, Sí, pero te trajo. O sí. sea, se solidario en esa parte. Y ahora con Pretty, este desafío también de, nada, una obra que es una película que se trae, que están viendo, nada, ahora el momento actual. Sí. Nada, ¿qué le estás sacando a Pretty? ¿Qué estás aprendiendo, jugando nuevo? Y con Pretty me estoy divirtiendo porque tengo también personajitos y cositas diferentes. Y tengo ahí como un momentito que me divierte mucho hacer. Y también tengo la posibilidad de algo que yo, es re loco porque yo también me formé mucho en tap y no había tenido la posibilidad en ningún musical de demostrar mis habilidades, digamos, o explotarlas. Y acá surgió algo por la apuesta de Ricky en la que de pronto hago un solo de tap y estoy re contento con eso, porque digo, ay, me Al encanta, fin lo puedo al explotar. fin lo puedo explotar. No, y está buenísimo Pretty, también es como una producción grande, hay muchos colegas. Bueno, nosotros nos cargamos entre nosotros como decimos, somos los viejos del musical. Viste como que hay un elenco de gente que tiene una pisada escénica, que viene laburando hace un montonazo y está bueno compartir porque son todos amigos. Y con la mayoría ya habías trabajado, calculo, ¿no? Sí. Con... Sí, la verdad que creo que o nunca había laburado con 2 o 3, ponele, pero después con el resto, con todos. Sí, total. Y todo lo que es Pretty, nada, digamos, es lo que es un musical de Broadway, ¿no? De repente, a mí lo que me parece interesante de Pretty es una historia que ya se conoce por un musical, perdón, por un no Una musical. película. Digamos, cómo es eso y cómo jugar con la expectativa del que conoce la historia, pero no el musical. No sé si eso es algo que ustedes lo ven o no les preocupa tanto esa expectativa del que va esperando ver a Julia Roberts y después es otra forma de contar la misma historia. Y, y ahí es como, no sé qué decirte porque es muy particular la mirada, ¿viste?
yo siento que igualmente en el musical pasa mucho. Hay muchos ejemplos de películas que se transformaron en obra o que vienen de otros mundos y que se hacen, o jukebox de las canciones. Y en Broadway está muchas veces esa intención de traer otros mundos al musical, y que me parece que es re valedero y que está buenísimo. Eh, Obvio que es diferente y tampoco se puede tener la misma mirada, porque es una película ya de hace, no sé exactamente cuándo es Pretty Woman, pero debe tener 30 años. Sí, tenemos cuántos años, sí. Y creo que las perspectivas cambiaron un montón, entonces como que siento que es muy difícil ver Y el solo hecho de un hacerlo musical ya de material. por sí le da toda otra connotación, le da todo otro Sí, juego, otros tiempos. sí, Nada, total. para mí, ya lo veremos, pero digo, como siento que es un juego de expectativas de llevarte a, bueno, esto va por otro lado, se cuenta diferente, como romper esa Sí, imagen. sí. Y es que igual sí, tiene que ser distinto porque también el cine tiene algo que es muy difícil de llevar al teatro, porque tiene otros recursos, ¿viste? Entonces hay que pensarlo de manera diferente y pensarlo de manera diferente para cada espacio, para cada país donde se haga, para cada público, para cada protagonista. Sí, Pretty ¿Ves? Woman se ha hecho también en España Sí, y ahora vino sí, acá. sí. Y Flor también es una cabeza de compañía importante y piola, y es una mina que sostiene todo lo que hace y que le pone un montón. Y eso se reagradece. Totalmente. Y después, por otro lado, si querés más de vuelta a tu parte de dirección, hace poco hiciste y volvió ahora que alguien me entierre. Quería saber nada, cómo fue ese camino de corregirme capaz digo algo mal, pero algo medio educativo también en el sentido de que empieza como una tesis que lo llevan y decir, bueno, tengo que dirigir esto que empezó siendo una tesis y ahora lo tenemos que llevar al teatro profesional. Nada, está buenísimo. De hecho, Empleado como Adentro surgió de la misma manera. Yo lo presenté como una tesis para mi facultad y después la desarrollé, le hice Ah, una tesis una... propia era esa, claro. Claro, exacto. No, me parece buenísimo. Para mí el desafío en ese caso es que fue como que la primera vez que yo dirigía un musical que no había escrito yo y que no había elegido los intérpretes y que, Te vino digamos, como dado. que claro, como que me vino dado, ¿viste? Pero ahí también logré como meter mi impronta, yo reescribí el guión también para corregir ciertas cosas, porque ellos lo hicieron como en ese contexto en el que no, sí, habían como unos profesores que los guiaban, pero no de la manera profunda en la que uno abordaría si lleva a cabo un proyecto, digamos. Eh, y estuvo buenísimo, estuvo buenísimo, y los pibes también me dicen como que no pueden creer que haya cobrado tanta profundidad o otras capas o que se hayan solucionado ciertos problemas que ellos sentían pero no identificaban bien cómo solucionar. ¿Y cómo encontraste eso? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te sentaste y le dijiste, chicos, por qué hicieron esto? ¿Por qué lo de más allá? ¿Quiero entender más de este personaje? ¿Cómo? No, lo primero que hice fue conocerlos porque no los conocía. Entonces tuvimos como algunas reuniones donde ellos me contaron, yo recibí el guión antes y lo empecé a trabajar. Entonces ya después en la lectura lo leímos por primera vez con estas correcciones con ellos y empezaron como a sorprenderse. ¡Ah! ¡Ay, mira! Como, mira, y porque ellos ya la habían hecho de otra manera. Eh, y siempre en el proceso creativo es ir conociendo al intérprete porque el intérprete también te da mucho. Entonces, una vez que el material lo empezás a escuchar viviendo, empezás a darte cuenta de ciertas cosas y lo vas encauzando. Es la parte como también de la dirección y lo más divertido, digamos. Y acá ellos te habían mostrado un video o lo habías visto de alguna manera con el montaje anterior Sí. o lo agarraste. No, ellos me mostraron lo que tenían y el guión, como para yo ver, viste, y entender, y también para conocer, porque uno lee solo el guión, pero te falta la parte en que no sé cómo actúan. No sé cuál es el color de cada Eso es uno. lo que yo te preguntaba, cómo fue verlo vivo y entender cómo lo querés llevar a otro lado. Eh, Habría que preguntarle a ellos cómo fue. Porque, no sé, para mí estuvo bueno y ellos me refieren que también, viste, lo que hice fue como tratar de llevar a todos a un mismo registro. Que por ejemplo eso es lo que vi en una primera instancia, como que cada uno tenía como una impronta diferente en cuanto al tono de actuación, en cuanto al tipo de decisiones que tomaba y lo que te decía antes, ¿viste? Como encontrar un sistema de verdad Mm. que funcione para todos y para toda la obra.
Entonces ese fue como el primer laburo que en una primera instancia para cualquier actor puede ser chocante, porque es como que capaz que te tiran abajo toda la construcción que hiciste. Claro, como esto Pero hace lo más chico, esto hace lo más grande. claro, Esto, necesito que acá estés más sonora para empatar con ella. Necesito que acá tu personaje cobre más importancia. ¿Por qué todos le dicen cállate, Paula? No, tenemos que contarnos. Entonces, como. Pero en ese sentido estoy muy agradecido con los pibes porque fueron siempre muy abiertos. Porque a veces uno como actor puede ofrecer ciertas resistencias. Sobre todo sobre un lugar que encontró cómodo, de pronto te viene alguien a decir, che, no, no está bueno eso, hace otra cosa. Te puede como chocar un poco. ¿tuviste directores que te pasó a vos? Me pasó pocas veces. eh, Más que nada en proyectos donde por ahí el personaje lo hacía otro actor y yo me sumé después. Entonces, bueno, claro, muchas veces el director tiene muy en la vista lo que hizo el actor anterior. Y, Y te y querés hasta llevar que, ahí, a que lo y copies. claro, hasta que encuentres ahí un intermedio, puede llevar como un tiempito. Pero después muchas veces las creaciones siempre, como que yo siento que soy un actor muy intuitivo, que enseguida ya propone. Me gusta mucho proponer, no es que estoy esperando siempre que alguien, el director me diga, viste, como que suelo hacer leo el guión antes, hago mi lectura del personaje, pruebo diferentes cosas y voy, entonces como que en general siempre se desarrolla a partir de ahí y no sé si me ha pasado que me dijeran, che, no, ahora cambia. No, bueno, o capaz algo que proponés que naturalmente te corrige, te dirige como se espera, ¿no? Pero lo normal. Sí, sí, sí. Y ahí hablando de dirección, bueno, con Uslay tuviste como un director adentro, no sé cómo fue ese rol de Zack, digamos, pero ¿cómo fue el trabajo en Chorus Line con todo lo que implica a nivel. ¿Qué dije mal el nombre o algo? No, pará, no te entendí. No, Que estuve con un director, porque Gustavo hacía. Gustavo, porque está el personaje de director como director. Claro, Pero digo, ¿cómo fue ese trabajo de también de baile, que si bien venías haciendo y te gusta y lo seguís haciendo, es una obra muy intensiva en baile, sí. muy intensiva. Nada, ¿cómo de repente encontraste ese desafío? Y Chorus fue un gran desafío. O sea, yo igual estaba feliz porque estaba actuando full y es lo que yo más quería y venía haciendo mucho ensamble y yo digo, che, estoy reformado en actuación. Y siempre me venían pasando que me daban personajitos chiquitos porque se daban cuenta que actuaba, pero como bailo también, como que ensamble. Eh, Toda la maldición de bailar bien. claro, pero sí, bailar bien y no ser famoso como para que de pronto, viste. Pero Chorus ahí fue como, sí, estoy en mi salsa, puedo actuar. Pero todo el tema del baile era un desafío grande porque estábamos toda la hora parados ahí. Y de pronto recontra re bailábamos y de pronto estás parado 15 minutos y te enfriabas. Y de pronto tenías que salir a bailar de vuelta. Así que estábamos todos siempre elongando un montón. Cuando íbamos a la pata, tipo, calentando, elongando para que no se enfríe el cuerpo, todos doloridos porque era recontra re bailada. Pero fue uno de los desafíos más hermosos que me tocó, Chorus. Dale. Y además es una obra donde es un certamen de baile, o sea, digamos, se te está exigiendo y vos tenés que demostrar que sos bueno, como que si Sí, no sos sí, bueno, sí. no funciona la dramaturgia. No. ¿Ese fue tu rol más desafiante o cuál crees que fue tu rol más desafiante? No, no sé si fue mi rol más desafiante. Ahora déjame pensar. No, yo creo que una de las cosas que más me desafió fue una obra muy chiquita que hice, que se llamaba El Convento de Santo Domingo, que le hice en conmemoración de el centenario de la independencia en 2016, que viajé a San Juan y era una obra histórica y se hacía una función en el convento de Santo Domingo donde había sucedido unos hechos y yo interpretaba a Fray... Ay, me olvidé. Fray... Bueno, ahora se me fue el nombre. Un fray, un sacerdote, que para mí era muy difícil porque no tenía mucho de dónde agarrarme, ¿viste? Era una cosa medio de época, de hace 200 años, en un rol de un fray, y me fue difícil como encontrar
de dónde agarrarme ¿Cómo armar el para personaje? construir el personaje. Sí. ¿Y cómo lo armaste? No, estuvo bueno igual, estuvo buenísimo. No, Pero yo me ¿cómo lo acuerdo armaste? que, ¿De qué te agarraste o cómo lo...? no sé, algo que empezó a pasar con transitar el texto y laburar con el otro. Pero me acuerdo como del primer ensayo que yo le decía al director, que era Nacho Medina, si no sé bien, como que no tengo el instinto que tengo siempre para otros personajes, ¿viste? Con me está costando. Y él me decía, no, tranqui, está re bien, ya se va a sentar. Y después de un tiempo, como que apareció. ¿Fuiste a alguna iglesia a ver...? No tuve tanto tiempo, porque fueron 10 días de ensayo. O sea, fue como una cosa muy rápida. Sí. Pero no, pero aparte también es difícil encontrarse con esos personajes, ¿viste? Digo, ¿a dónde me voy? Aparte que yo que no voy a la iglesia, no tengo ni idea de nada. Pero estuvo divertido. Eso me pareció como desafiante a nivel como que no le encontré el color de una. Que a veces como que en esas cosas soy como más instintivo, digamos. Y después desafío también fue Benito, porque yo el primer año entré como swing. No está, ahora estoy como, digamos, personaje fijo, pero fue un desafío porque yo me aprendí el track de 5 personas. Ya la obra venía ensayada hace un mes, entonces me aprendí todo solo. Ah, vos te incorporaste un poco más tarde al... Yo me incorporé un poco más tarde. Y aprenderse tanto material sin ensayar y sin transitar uno las cosas es difícil. Y también como tratar de, bueno, no puedo cambiar demasiado lo que vos hacías, por más que yo tenga otro imaginario del personaje o de lo que debería hacer, porque si no, cagás a tu compañero. Sí, toda la dirección que ya se hizo la desarmás. Claro, entonces eso fue un desafío. Y ya en la primera función, 2 compañeros no estuvieron y salí a reemplazar los 2 tracks a la vez. Fue como un loco. Sí, yo decía textos de uno, decía textos del otro. Porque claro, yo era el que me sabía todas las cosas. Claro, de personajes, digamos, secundarios que entraba bien en la historia que hagas los dos. Sí, no tan sí, Ok. como que tenían bastantes cosas. De hecho, yo en un momento canté me acuerdo que uno era el marinero y otro era el bombero y cantaba en mi barquito una vitrola y yo tiré en mi cuartel como cambié Sí. en el medio la Sí, letra sí. de la canción porque yo estaba vestido de marinero, de bombero cantándolo del marinero, ¿viste? Como Claro, sí, porque, digamos, es una obra donde aparecen muchos personajes Aparecen muchos característicos de la Boca. Exacto. Entonces, están todos los personajes y cada uno tiene que contar su parte y vos hacías 2 a la vez. Sí, Sí, tiene su complejidad, pero bueno, igual es un musical muy lindo que sí, es hermoso. cuesta, pero de a poco se va formando y muy visual. Sí. Si querés contar dónde es, que se hace todo. Es en el Teatro de la Ribera, pertenece a las obras del Complejo Teatral de Buenos Aires, o sea, del San Martín. Y se hace los viernes, sábados y domingos en los horarios de la tarde, viernes a las de la tarde, sábado y domingo a las 15, y trata sobre Benito Quinquela Martín, que es nuestro pintor más importante y que tiene una historia increíble y que fue, digamos, el responsable de que hoy la Boca sea lo que es. Totalmente, sí, incluso a mí algo que me impactó es la sala que tiene los cuadros ahí. Los cuadros. Está muy energía la sala. Me cuesta pensar en otro lado. Podría hacerse, sí, pero está como muy bien ubicado ese. Y al lado está el museo de Quinquela Martín, que subís, haces la visita un ratito y ves el cuartito donde vivía, que era re chiquito, la cocina, que la tenía toda pintada, los muebles de color. Todo lo que ves de la obra lo vivís ahí. Sí, es re loco y re emocionante también, porque como que yo siento que ese personaje no lo aprendí yo en la primaria o en la secundaria. No, yo tampoco, ¿no? Y es realmente una persona que fue importante para nuestro país. Y de unos valores zarpados, como que es un tipo que hizo un montón por nosotros, por nuestra cultura, por la gente que lo necesitaba, por el barrio. Y me parece muy lindo, una historia muy linda de contar. Esto que hablábamos como de hacer vivir a esas personas que ya no están y que dejan una huella. Totalmente. Y el juego que siempre hago para llevarte a un poco al que ve musicales y consume todo esto. Actualmente, digamos, 4 musicales que más grandes están, saco a Priti a propósito, son Cuando Franco los cigarritos, Mamma Mía, La Sirenita y Despertar de Primavera. Si te podés ver 3, y por ende uno no lo puedes ver, por eso te sacaba Pretty Woman, ¿cuáles 3 verías? Es que ya los vi a todos. Me cagaste el juego. Te recae el juego.
Eh, es muy difícil lo que me estás diciendo. No sé. Es muy difícil. Porque cuando Franco lanzó a Carlitos, digo, che, no puedo dejar de verlo porque es una historia, tipo, de un personaje argentino de los más importantes. Y es una producción nacional. Justamente lo que yo estoy. La Sirenita, uy, yo soy fan de Disney. Tipo, no podría pensar mi vida sin ir a ver algo de Disney. Eh, ¿Para qué me dijiste? ¿Despertar y qué más? Y Mamma Mía. Mamma Mía es la misma producción que estoy trabajando ahora. Entonces es muy difícil. No hay que quedar mal con Pardo. Claro, no. No, bueno, pero yo creo que. Ay, no, es muy difícil lo que me estás diciendo. Muy difícil. Es muy difícil. Generalmente sale por descarte, no es por nada en Es muy contra de nadie. difícil. No, es que, por ejemplo, Despertar me da mucha curiosidad ver ahora, porque también Despertar Primera fue el primer musical para el cual yo audicioné, que era un niño. Llegué hasta el final y no quedé. Spoiler alert. Pero me da mucha curiosidad qué pasa con ese material. Y bueno, Mamma Mía, yo creo que ya la vi tantas veces Sí, que parece, bueno, una vez más no pasa nada. que sí. Sí. Sí, Despertar, solo por las dudas. Esto probablemente se llegue un poquito después, pero todavía no se estrenó. Nosotros no. Por las dudas, es una cuestión temporal. Y para ir cerrando un poquito, ¿tenés algún referente o alguien que vos te guíe más que nada, que te guste mucho y lo tomes de guía? Hoy por hoy como que me gustan mucho los caminos propios y siento que cada uno es súper particular, pero he tenido como varios momentos donde vi a cierta gente con mucha admiración y dije, che, este es un camino que me coparía, ¿viste? Ponele, en su momento me encantaba Karina K. Porque todo lo que veía que ella hacía era abordado desde una actriz. Y todo lo hacía bien. Sí. Pero era muy potente. Yo, o sea, la conocí a ella con Te quiero hacer perfecto cambiar, la versión del 2011, que yo era cover de Los Varones, por una especie de pasantía con Julio Boca que tenía yo, que eran Guillermo Fernández y Diego Ramos, y ella me pareció una cosa alucinante. Era como, por Dios, pasame tus poderes, ¿viste? Me acuerdo que aparte de recopada, ella siempre me iba a su camarín y ella como que me contaba cosas y cuáles eran, cómo construía los personajes, porque eran todos muy diferentes, así una nena, una vieja, una... Y todos con un nivel, esto como de verdad y de profundidad cada personaje, porque a veces se piensa que el humor puede no tener profundidad o el musical, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que todo puede tener profundidad. Una obra corta, un microteatro puede tener mucha profundidad. Y eso veía como en todos sus trabajos y me generaba mucha admiración. Después Robert Peloni me parece también alguien impecable, viste, como muy laburador, muy talentoso, con valores, como copado también a nivel compañero, viste, que tiene un camino que llegó a un lugar y él muchas veces fue swing también, viste. Dice, che, está bueno este camino y que reconozcan lo que hago por mi talento y no quizás solo por las redes o No, por ser total. el hijo de... Y alguien a quien miro mucho ahora es Emi Dionisi, porque yo estoy ahí como muy... que siento que es a lo que voy y lo que quiero es como tener un lugar como creador, ¿viste? A nivel más dramaturgia, a nivel más. Sí, desde ese lugar, que siento que tengo algo que aportar, digo, como que desde ese lugar puedo aportar una opinión, puedo aportar una manera de ver el mundo, que a veces actuando un personajito no puedes tanto, puedes intentarlo, pero quizás no es tan posible. Me parece que es un chabón joven con mucho talento y que está logrando grandes cosas. No solo, no me refiero a premios ganados, digo, logrando artísticamente, Sí, ¿viste? sí, llevando buenas obras, llevando buenos mensajes. Sí, sí. Sí, y con todo esto de los mensajes, para vos, ¿qué es el teatro? Es el teatro. Eh, Quiero encontrar una definición copada.
Una pausa y ya. No, a ver, ¿qué es el teatro? Yo creo que el teatro es una manera de existir. Eh, Hay algo que para mí el teatro es súper importante y merece un lugar importante en la vida de todas las personas. Yo creo que el arte es transformador, es educador, es una vía de escape, digo, para los que, digo, puedes encontrar entretenimiento, como puedes, digo, el teatro, por ejemplo, era una manera de avivar a la gente para Bertolt Brecht, por ejemplo, esa era su manera de concebir el teatro. Me parece súper interesante. Y también me parece interesante que sea una vía de escape y que sea un entretenimiento. Pero siento que el teatro tiene un montón de aristas y que tenemos que tener el ojo ahí. Como que me encantaría que hubieran políticas fuertes para el desarrollo del teatro. Porque en otras partes del mundo sucede, digo, es algo que es posible. Y muchos artistas se van en busca de tener un lugar en el teatro. Y es una pena, porque a mí me parece que Argentina tiene unos artistas increíbles, unos creadores increíbles, tiene cosas para decir. ¿Y qué crees que tendría que pasar para que llegue a ese lugar el teatro en Argentina? Bueno, primero que la política acompañe, en primer lugar. Eh, y yo creo que eso es lo fundamental. ¿Viste? Como que siento que todos los artistas dan su granito de arena para que suceda, pero hay algo como más grande que tiene que pasar. Digo, en Estados Unidos pasa, pero porque ya está instalado de esa manera y hay políticas. Como que todo el sistema del trabajo artístico es mucho más ameno que acá. Hay más posibilidades de trabajar, de vivir de eso y está puesto como el ojo en el desarrollo de esa cultura para justamente generar mercado y que la gente quiera ir a ver esas cosas espectaculares. Eh, Igual siento que acá hay mucho público y hay mucha gente que le encanta el teatro, pero, pero no es algo que esté mamado en las casas de todas las personas. Entonces ahí siento que hay que hacer un laburo profundo. ¿Cómo hacer una búsqueda más de conocimientos de, o sea, de temprana edad o de todas las casas, como que se conozca más y haya más esa posibilidad de probar? Sí, 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 Realmente. totalmente. Algo que quedó por decir y no hablamos. No, tirar chivitos. Aprovechar todos los chivos a cualquiera de las Todos dos los cámaras. chivos. Bueno, estoy con muchas cosas. Pretty Woman, Benito de la Boca ya hablamos. Cuyen Guapi que se estrena en julio. Estoy con microteatro también. Llevando mis materiales. Ahora este mes, junio, estoy con una obra. En septiembre voy a estar con otra. ¿Qué obra Que vas a alguien estar me en cierre. septiembre? En septiembre también una obra mía que se llama Video Viral. La obra se llama Yerba Hermana Nunca Muere. Después, ¿qué más dije? Bueno, que alguien me entierre, que está los viernes en Kairos. Y si te olvidas algo de última, que te sigan y vos vas a tener todo en tus redes súper completa. Sí. Sí, no te preocupes que te van a seguir y si ya es musical seguramente es que esté. Así que estamos todos cubiertos. Muchas gracias, Mati. No, por favor, un placer. Y muchas gracias a ustedes por escuchar esto. Gracias, Claudio, por filmar todo esto. Y si llegaron hasta acá, suscríbanse al canal de YouTube. Muchas gracias.